Buenos días a todos, qué bendición y qué privilegio tan grande estar el día de hoy con ustedes compartiendo. De verdad que, como decía mi pastor hace muchos años, una gran presentación para alguien tan pequeño. Así que les voy a agradecer que podamos ponernos de pie nuevamente, perdonen, vamos a orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que guíe esta mañana el tema que vamos a desarrollar. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque permites una vez más podernos reunir, Señor, con este grupo de padres de familia, Señor, preocupados por sus hijos, Señor, dispuestos a aprender. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por sus familias. Te pedimos que el día de hoy, Señor, seas tú quien guíe esta conversación, que seas tú, Señor, quien permitas, Señor, que podamos compartir y bendecirnos los unos a los otros, sobre todo para bendición y beneficio de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Si pueden tomar su lugar. Y gracias por estar el día de hoy acá y recordar en este momento que empezamos con la serie de los 5 lenguajes del amor hace algunas semanas con Miss Alejandra y algunos de los puntos que ella pudo compartir, pero primero quisiera que pudiéramos ver este QR. Les voy a agradecer que por favor ustedes puedan con su teléfono leerlo y responder algunas preguntas que van a encontrar ahí relacionadas a la forma en que nosotros recibimos el amor de los demás. Entonces queremos poder identificar cuál es el lenguaje del amor de los padres. Si es tan amable, vamos a dar unos minutitos para poderlo hacer. Algunos de los aprendizajes que yo quiero recordar de la reunión anterior con Miss Alejandra y algo bien importante con nuestros hijos, quisiera empezar, es la necesidad de poder llenar el tanque de amor de nuestros hijos, ¿verdad? Y por supuesto nosotros los amamos y eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero a veces la forma en que queremos manifestarlo con ellos no se deja ver y a veces nuestros hijos pueden llegar a pensar que nosotros no les amamos, ¿verdad? Algunas veces nos lo dicen. Así que esta es una parte muy importante en la vida de nuestros hijos, poder darles un amor incondicional también, ¿verdad? Que no tiene que ver con su aspecto físico, que no tiene que ver con sus logros tampoco, ¿verdad? Sino es un amor incondicional que nosotros le damos a nuestros hijos, ¿verdad? Que los amamos y debemos dejarles saber que los amamos por quienes ellos son. Así que esto no quiere decir tampoco que en algún momento nosotros no vamos a disciplinarlos, ¿verdad? Porque yo quiero mostrarles mi amor, entonces no los disciplino, porque parte del amor también es la corrección. Entonces, si vemos acá, tenemos los 5 lenguajes del amor de los que vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a tocar el toque físico y palabras de afirmación, ¿verdad? Así que vamos entonces a iniciar, ¿verdad?, con estos lenguajes del amor. Y el primero es el toque físico, que tiene que ver con todo el contacto que nuestros hijos necesitan que nosotros tengamos con ellos, ¿verdad? Voy a ir mencionando algunas de estas expresiones de amor en cuanto a toque físico. Y el primero, pues, son los abrazos y los besos, ¿verdad? A medida que ellos crecen, nosotros podemos ir aprendiendo a expresarles a ellos nuestro amor a través de besos y abrazos, y es lo que nosotros más hacemos comúnmente con ellos, ¿verdad? Estamos también que necesitamos nosotros tener otras expresiones de amor con ellos, ¿verdad? A veces el abrazo y beso, si les pasa a ustedes, puede ser que a veces el niño se siente como sobre emocionado o piensa que nosotros estamos sobre emocionados porque besamos y abrazamos constantemente, pero hay otras formas en las que nosotros podemos también
expresar nuestro amor a través del toque, ¿verdad? Y uno es los papás, a veces que juegan con sus hijos, que tienen juego, incluso desde el nacimiento. Algunos papás ya empiezan a tener juegos con sus hijos, con las manitas, con los piecitos, les hacemos cosquillas, muchas cosas. Yo estaba leyendo también sobre el cuidado que a algunos padres les toca darle a sus hijos cuando son prematuros en cuanto al método canguro, ¿verdad? Y los beneficios que ese contacto piel a piel tiene para el niño, ¿verdad? El primero es poder regular su temperatura, por eso se utiliza, ¿verdad? Y dicen que es un método mucho mejor que tenerlo metido en una incubadora, ¿verdad? Los ayuda a regular también su respiración, pero sobre todo es ese apego que se desarrolla con el padre que los está cangureando, ¿verdad? Así que tampoco necesitamos que nuestro hijo, nuestro bebé, pues sea prematuro para poder dar ese cariño y ese amor a través del contacto físico, que ellos puedan escuchar el latido de nuestro corazón, ¿verdad? Eso es bastante valioso para nuestros hijos. El otro puede ser también cuando ya nuestros niños empiezan a crecer y podemos sentarlos en nuestras rodillas para contarles una historia, para cantar juntos. Ese es otro de las formas en que nosotros podemos tener contacto con nuestros hijos. Por supuesto, cuando los vestimos y los desvestimos, ¿cómo lo hacemos? A veces lo hacemos a la carrera, ¿verdad? Que ni siquiera nos fijamos si llevaba la camisetilla de adentro o no, y cuando se van, vimos que se quedó ahí tirada y se nos olvidó, porque estamos a la carrera. Pero si aprovechamos esos momentos para poder tener también ese contacto cariñoso con nuestros hijos, ¿verdad? Y no meterle la camisetita solo, venga, ya, váyase, sino poder nosotros tener un apego en ese momento. Eso también nos va a ayudar a poder nosotros desarrollar en él y llenar su tanque de amor. Cuando lo subimos al auto en la mañana, ¿cómo lo hacemos también? Algunos de nuestros chiquitos en preprimaria, pues usted lo sienta en su silla y lo abrocha, ¿verdad? A mí me ha tocado cuando entrego niños y digo, de verdad que especial poder sentar a un bebé, en este caso un niño que no es mío, pero poderle yo tratar con el aprecio que él necesita y poderlo abrochar. Entonces son esos momentos, ¿verdad? Pasarle su mano sobre la cabeza. Miren, como maestra, para mí eso ha sido algo casi que mágico, ¿verdad? El Señor sabe, pero ha sido una forma de poder tener ese contacto con el estudiante, porque a veces ellos lo necesitan, ¿verdad? Poderle pasar la mano en su cabecita y decirle, todo va a estar bien, tranquilo, tú puedes, sigue trabajando. Y también ese roce con la mano es, cálmate, tranquilo, ¿verdad? Apaciguarlo también cuando ellos están muy elevados en sus emociones. El siguiente, por favor. El siguiente. Siguiente, perdón que me desfaso yo aquí con la… Entonces, retomando, con bebés y niños pequeños, pues nuestras caricias amorosas son muy importantes, nuestros abrazos y besos, la lucha que les decía con los papás, la lucha. A veces los papás tienen la costumbre también de elevar a sus niños, así como a veces hasta los tiran, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero son expresiones que ellos tienen para sus hijos que no hay que negarse, siempre que se haga con mucho cuidado, ¿verdad? Los juegos de luchitas con los niños pequeños, cargarlos en hombro, papás, de verdad, yo veo cómo con mis hijos algunas de las cosas que ellos recuerdan son cuando su papá los llevaba en hombros a ver el desfile de país, ¿se acuerdan? Entonces, y mis hijos no olvidan eso, que su papá los levantaba en hombros para que pudieran ver. Y son momentos de apego, ¿verdad? Y todo lo que pueda ser significativo a diario, como les decía, es algo que nosotros necesitamos aprovechar para tener ese contacto y llenar el tanque de amor de nuestros hijos. El asunto acá es que
si vimos 5 lenguajes del amor, ¿cuál es el de nuestro hijo, verdad? Entonces, y no porque yo identifique que el lenguaje del amor es de mi hijo, es el del toque físico, voy a dejar de darle los demás. O si yo identifico que el lenguaje del amor de mi hijo es el tiempo de calidad, pues ya no lo voy a abrazar, al contrario. Necesitamos nosotros desarrollar cada uno de estos lenguajes en la vida de ellos para que ellos puedan ser personas integrales que pueden expresar, recibir primero y expresar su amor de diversas maneras. Esto lo que hace es mejorar nuestras relaciones, ¿verdad?, con los demás, y los estamos preparando a ellos para eso, para que ellos puedan mejorar sus relaciones, integrarse en la sociedad y poder ellos identificar el lenguaje de amor de cada una de las personas con las que ellos conviven. Quiero que leamos en Lucas 18:15, el siguiente, por favor. Lucas 18:15, que dice: también le llevaban los niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y entonces aquí encontramos que el Señor Jesús quería tocar a los niños para bendecirlos. Hay una versión que dice que se los traían para que los tocara y bendijera, ¿verdad? Hay varias versiones, algunos dicen para que los bendijera, otras dicen para que los tocara, y hay una que dice para que los tocara y bendijera. Y esa era la intención del Señor Jesús, de permitir que los niños se acercaran a Él, bendecirlos. Si Él, que es nuestro maestro de maestros, tuvo esta intención con los niños, yo creo que es un ejemplo para nosotros como padre, que podamos acercarnos más a nuestros hijos y tocarlos más para bendecirlos. Cada una de estas cosas que hemos visto va a traer mucha bendición a la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos a regresar al versículo y solo voy a terminar acá con algunas otras ideas que hemos encontrado en esto de los lenguajes del amor, ¿verdad? Cuando los chicos terminan sus tareas, cuando sus hijos están en casa haciendo sus tareas, muchas veces también ellos, o cuando salen del colegio, a veces van frustrados, ¿verdad? Algo no salió bien en el colegio, algo no tuvieron una buena nota o el ejercicio no les salió bien. Son momentos donde nosotros también podemos aprovechar para abrazar a nuestros hijos y asegurarles de que lo van a lograr, ¿verdad? Que si se esfuerzan un poco más, ellos lo van a poder lograr, pero darles un abrazo a nuestros hijos puede causar un efecto de animarlos también a que ellos puedan seguir adelante. Cuando nuestros hijos están en escuela, cuando ya están en la primaria, de 9 a 11 años, empiezan a resistir un poquito más el tema del abrazo, sobre todo los varones, ¿verdad? Entonces empiezan como, ay mami, ¿verdad? Pero ellos siguen necesitando que nosotros les demos ese toque de afecto. Entonces empieza a cambiar la forma en que nosotros podemos acercarnos a ellos para reforzar y llenar su tanque del amor. Con los papás pues sigue funcionando el tema de las luchitas, pero incluso no sé si les pasa que a veces ya no les quieren dar el beso, pero el puño, ¿verdad? Y eso fue algo que vino con la pandemia y que aprendimos a que esa era una forma de salud. Entonces a mí hay alumnos pequeños y grandes que vienen y me dan la mano así y el puño. Entonces yo he tenido que aprender el saludo también, ¿verdad? Porque es un toque afectivo, ellos lo hacen de manera sincera y espontánea y yo debo reconocer que ellos quieren saludarme de una manera más personal, porque me podrían decir, buenos días, Miss, ¿verdad? Pero ellos se acercan y me dicen, ¿qué tal, Miss? ¿Cómo está? ¿Verdad? En inglés o en español. Entonces creo yo que debemos nosotros seguir procurando que haya toque, ¿verdad? Si por algún momento o alguna temporada pues esto
es lo que ellos quieren, se los damos. Pero va a haber momentos donde podamos identificar que en ese momento podemos darle un abrazo y un beso y agarrarlo y apapacharlo como lo hacíamos cuando ellos eran más pequeños, ¿verdad? Con las chicas es diferente, porque las chicas responden mejor al toque, responden mejor al abrazo. Con ellas no hay edad donde ellas digan, ya no me abraces, ya no me gusta, qué vergüenza. Al contrario, con las chicas siempre va a haber un tiempo para poderlas abrazar. Sin embargo, los estados de ánimo van a empezar a cambiar y entonces va a haber momentos donde ellos sí esperan un abrazo y va a haber momentos donde no quieren ser abrazados, ¿verdad? Con la preadolescencia esto se empieza a agudizar, ¿verdad? Y vemos entonces que de acuerdo a sus estados de ánimo, nosotros podemos, ¿y cómo podemos identificar cuando mi hijo quiere ser abrazado? ¿Cómo podemos identificar cuando no quiere ser abrazado? Cuando su hijo se sienta en la sala del otro lado y usted está aquí, entiendo que no quiere que me acerque, ¿verdad? Que cuando cruza los brazos, se está cerrando, ¿verdad? A nuestro trato más cercano. Quieren estar solos, quieren estar alejados y quizá ese no sea el mejor momento para abrazarlos. Pero cuando hay frustración, a veces en ellos están molestos por algo, no saben qué hacer, esos son momentos donde un abrazo cae muy bien en la vida de nuestros hijos y vamos a ser mejor aceptados, ¿verdad? Con los hijos nosotros debemos ir aprendiendo cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Cómo es mejor abrazarlos. Con los chicos que hacen deporte, usted los ve al final del partido cuando ganaron, se abrazan, se alborotan el pelo y todo lo hacen entre ellos, pero cuando llegan con nosotros al carro y uno lo quiere abrazar igual, no es con nosotros en ese momento es con sus compañeros. En ese momento le puedo decir, mijo, qué bien lo hiciste, buscar otro método para expresarle mi aprobación, pero en ese momento no quieren el abrazo. Sin embargo, yo aprendí algo con mi hijo varón, tengo un hijo varón, y él igual, ¿verdad? O sea, veces donde no quería que lo abrazara, donde sí quería que lo abrazara, pero hubo una situación y me dijo, mami, rascame la espalda, ¿ok? Y una cara de satisfacción, y se movía aquí, más a la derecha, para arriba. Eso se volvió en un ritual para nosotros con mi hijo. A él le encanta sentarse a la par mía y que yo le esté rascando la espalda, ¿verdad? Y hay cositas con nuestros hijos que les gusta que nosotros les hagamos. A unos les gusta que le rasque la oreja, otros que se la sobe así el lóbulo de la oreja, y así cada uno va identificando qué le gusta a su hijo, pero no se niegue al contacto físico con sus hijos. Algunos de nosotros, como yo, crecí con poco contacto físico. Mis padres crecieron con poco contacto físico, entonces eso era cultural en mi familia. No había abrazo, apapacho, y yo tuve que ir aprendiendo. Y a mí el Señor me enseñó mucho más, o me metió en este mundo de la educación, y ahí empecé yo a crecer en mi expresión del toque en el lenguaje del amor, en este lenguaje del amor especial que no era mi fortaleza, que era una debilidad para mí. Pero al yo tener alumnos, y con mis propios hijos, sin embargo, cuando yo tenía a mis hijos pequeños, faltaba ahí algo, ¿verdad? Pero el Señor permitió que yo empezara a trabajar con hijos ajenos y ahí empezó a cambiar, fíjese. Y el Señor utilizó a sus propios hijos para que yo creciera en mi lenguaje del amor, del contacto físico. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Tenemos que tener entonces, saber cuándo, cómo y dónde poder nosotros tocar a nuestros hijos y hacerlo de la manera adecuada. Si nosotros hoy abrazamos a nuestros hijos, pero mañana le damos un golpe, yo creo que estamos dando un lenguaje doble y vamos a perder la credibilidad por parte de nuestros hijos en cuanto al amor que les tenemos,
porque lo que queremos es llenar su tanque del amor. Entonces, si yo hago con mi mano hoy una cosa y mañana con la otra lo destruyo, entonces creo que estoy dando un mensaje equivocado y mi hijo va a crecer con inseguridades, ¿verdad? Va a crecer sin estar realmente seguro del amor, ¿verdad? Y sus conceptos también van a empezar a cambiar y entonces podemos estar formando un hijo rebelde, un hijo distante y un adulto también que le va a faltar esa madurez emocional para relacionarse con otras personas, ¿verdad? Entonces, también hablando del toque correcto, tenemos nosotros que buscar el dónde también, ¿verdad? Hemos hablado del cómo, del cuándo, el dónde yo puedo tocar mejor de una manera adecuada a mis hijos, ¿verdad? Yo lo veo aquí a diario en el parqueo en la mañana cuando uno los recibe y hay hijos que ya no quieren que sus papás los bese por la mañana, ¿verdad? Pues digamos que si ellos se sienten incómodos, pues lo dejamos de hacer en este momento. Pero tiene que haber momentos donde yo pueda decirle a mi hijo, mi amor, yo necesito despedirte en el día a día con un beso, con un abrazo, porque pues el día trae muchas cosas, ¿verdad? Y yo no quiero irme sin besarte, no quiero irme sin bendecirte, bendigámoslos, ¿verdad? Cuando estamos en familia, también si ustedes acostumbran a orar en la mesa y tomarse de las manos, puede ser una gran oportunidad para tener ese contacto físico con los hijos, ¿verdad? Cuando estamos orando por ellos, ¿verdad? También ponerles la mano en su hombro, ¿verdad? Darles, sobar sus hombros a veces, eso es algo que regula mucho las emociones de nuestros hijos y nosotros debemos aprovecharlas también. Así que no nos neguemos, ¿verdad?, a la oportunidad que Dios nos da de poder hacer el trabajo que Él en algún momento hizo, el ejemplo que Él nos dio, ¿verdad? Y quisiera leer, hay un versículo en Eclesiastés 3, 1 al 15, dice, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, y esto incluye también pues todo lo que se refiere a nuestras relaciones con nuestros hijos. A veces nosotros queremos seguir tratando a nuestros hijos como cuando eran pequeños. ¿Cuándo su bebé o su hijo de 3 o 4 años le negaba un abrazo? Nunca, ¿verdad? Pero cuando empiezan a crecer, empieza a cambiar la situación, ellos empiezan a tener otros intereses, otra forma de hacer las cosas y nosotros debemos ir identificando esos tiempos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mayormente por ensayo y error, ¿verdad? En este momento él no estaba dispuesto, yo tengo que identificar por qué, ¿verdad? Viene molesto, viene cansado, ok, ¿verdad? Y ir nosotros identificando cuándo son los mejores momentos para que nuestro hijo reciba realmente de manera positiva la expresión de amor que nosotros le estamos dando y también para que él empiece a aprender a darnos a nosotros de ese mismo lenguaje del amor. En la medida que usted le da a sus hijos esa expresión, usted va a empezar a recibirla de parte de ellos porque se les va a hacer natural, ¿verdad? Así que aprendamos de esa manera, ¿verdad? A identificarlo y poder nosotros trabajar en eso. Algunos peligros que nosotros podemos encontrar en cuanto al lenguaje del amor es que no podemos negarle tampoco a nuestros hijos un abrazo, ¿verdad? A veces ellos nos quieren abrazar y nosotros los apartamos. Hay tiempo para todo y ellos van a ir aprendiendo eso también en el camino, pero cuando son más pequeños tienden a ser más impertinentes, ¿verdad? Tienden a meterse en la conversación y a veces lo único que quieren es abrazar. A mí me ha pasado con mamás que estoy hablando con ella y llega el niño y se le prende y la besa y se le mete y no hay que negar eso, ¿verdad? O sea, uno como maestro pues no lo niega, ya uno adulto, uno reconoce que ese es el lenguaje del amor del niño y él quiere estar con su mamá abrazándola y besándola
y se puede hacer, ¿verdad? Cuando empiezan a crecer, ellos empiezan a aprender que hay tiempo para todo y que hay momentos donde sí, momentos donde no, ¿verdad? Cuando vamos a corregir, no quiere decir que porque nosotros estamos trabajando en el lenguaje del amor del toque físico, no vamos a corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Lo vamos a hacer de una manera asertiva, siempre expresándole el amor, ¿verdad? Yo no quiero discutir hoy si usted le puede dar un cinchazo o si no lo puede dar. Yo creo que es una parte que cada uno va a ir identificando en su vida, si lo debe hacer o no lo debe hacer, si su hijo realmente necesita que lleguemos a ese extremo, pero ese es el extremo, ¿verdad? Procuremos nosotros, a raíz de nuestra preocupación por desarrollar esa relación con nuestros hijos, de poder darles una corrección en el momento adecuado y de la manera adecuada, ¿verdad? Si podemos hablar con él. Sabemos que hay momentos donde ellos están desfasados en sus emociones, donde están desbordados. No es el mejor momento, porque ni nos van a escuchar, ni nos van a entender y solo se van a amargar. Esperemos a que pase, ¿verdad? Esperemos a que le pase ese momento de emoción extrema y hablamos con ellos y corregimos de la manera que el Señor nos va a ir enseñando a hacerlo, ¿verdad? Pero creo que Dios nos va a ir dando la sabiduría para poder nosotros ir trabajando en esto. Así que, pues en general, el toque físico se refiere a todo esto, a toda expresión que usted le puede dar a su hijo para demostrarle su amor, ¿verdad? Que el Señor pues nos ayude a poder expresarlo de la mejor manera. Vamos a pasar al segundo lenguaje del amor, que son las palabras de afirmación. Y algo que encontré y leí es que en el lenguaje del amor las palabras son muy importantes, ¿verdad? Y estamos hablando de dos lenguajes del amor que son de los más, diría yo, importantes, porque son de los que nosotros podemos dar sin condición y sin restricción, ¿verdad? ¿Qué nos impide a nosotros, si nosotros contamos con una condición física y mental adecuada, de dar un abrazo, un toque y de dar una palabra a nuestros hijos en el día a día, ¿verdad? Entonces hay palabras que nosotros podemos darle a nuestros hijos y una de ellas es, sigamos por favor adelante. Bueno, Efesios 4:29 quiero leer acá y dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Yo meditaba en estos versículos que estaba leyendo y decía, muchas veces nosotros agarramos la palabra del Señor como que solo es para la iglesia o solo es para el colegio, yo como maestra, y no, también es para mí y para mis hijos, ¿verdad? Dice acá que no salga ninguna palabra mala, ¿verdad? Hay otras versiones que dice palabra obscena, pero que salgan solo palabras de edificación, de acuerdo a la necesidad y al momento. Entonces, creo yo que tenemos que cuidar bastante nosotros las palabras con las que nosotros vamos a hablar a nuestros hijos y procurar que realmente esas palabras lleven el impacto que nosotros queremos causar en ellos, ¿verdad? De manera positiva. Una de las primeras palabras que nosotros podemos decirle a nuestro hijo es te amo, ¿verdad? Te amo y acompañado de todo lo demás que usted quiera decirle, pero creo que el te amo, esa es las primeras palabras que nosotros podemos decirle en el día a nuestro hijo. Te amo, hijo, te amo. Que él escuche día a día esa declaración, ¿verdad? Que nosotros le amamos. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que nosotros podemos darle a nuestros hijos son mensajes emocionales, pero tenemos que estar también conscientes de que si nosotros en nuestras emociones no estamos bien,
no podemos darle a nuestros hijos un mensaje adecuado, ¿verdad? Si yo estoy molesta, frustrada y no logro contener mis emociones, no voy a lograr darle a mis hijos palabras de afirmación que le puedan bendecir y que puedan ser oportunas de acuerdo a la necesidad en ese momento, ¿verdad? Así que tenemos que cuidar cuando hablamos con ellos nuestro tono de voz, hacerlo con la mayor gentileza posible, ¿verdad? Hablarles con un sentido de preocupación genuina. Me importa lo que te pasa, estoy preocupada por ti, hijo, ¿verdad? Que antes de nosotros decir todo lo demás que tenemos que decir, podamos nosotros hacer estas indicaciones. Porque yo hago mi resumen personal y sé que muchas veces le di el regaño a mi hijo. Sí, que hiciste, que fuiste, que no, que aquí, que allá. Te lo digo porque te amo. Era lo último que yo le decía a mi hijo. Tenía que haber sido lo primero, ¿verdad? Hijo, te amo, me preocupa lo que está pasando. Me di cuenta de esto, ¿verdad? Entonces ya eso cambia el mensaje y la forma en que el hijo lo va a recibir. Nuestra expresión facial también es muy importante. Yo le puedo decir a mi hijo, Guille, yo te amo bastante, pero mi tono de voz y mi expresión facial no le están diciendo a él lo mismo. Entonces yo creo que también tenemos que ir nosotros ejercitándonos en el cómo yo le voy a decir y expresar a mi hijo con palabras y con gestos cuánto le amo, ¿verdad? Recordemos que los niños, especialmente en la primera etapa de la primaria, ellos manejan un pensamiento muy concreto. Ellos es lo que ven, lo que escuchan. Entonces, si ven que mamá dice, mi hijo, es que yo lo amo, pero no ven la expresión del amor en ellos, porque el concepto para ellos es muy abstracto. No lo entienden, solo el amor al niño hay que explicárselo con hechos. Solo decirle, el amor es un sentimiento donde se expresa, el concepto de ellos no les dice nada. Les va a decir lo que yo pueda hacer y cómo yo pueda modelar el amor. Por eso es que a los chiquitos se les enseña más modelando, porque entonces ellos ya pueden internalizar más el concepto. ¿Qué es amor? Cuando yo le pregunto eso a un niño, ¿qué es amor? Cuando mi mamá me besa y me abraza. Cuando mi papá juega conmigo. Cuando mi papá me trae un regalo. Eso es amor para un niño pequeño, ¿verdad? Así lo entienden ellos. Entonces, necesitamos ser muy enfáticos en expresarlo de la manera adecuada para que ellos puedan comprender que sí, que los amo, ¿verdad? Entonces, cuando yo junto estas expresiones con las palabras que le voy a decir, va a tener sentido para ellos, ¿verdad? Hay otras formas de expresar el amor y es el elogio y el afecto, que normalmente van juntos, pero que no son lo mismo, ¿verdad? El afecto es cuando yo reconozco sus logros. Al revés, el elogio es que está ahí primero. El elogio es cuando yo reconozco sus logros, ¿verdad? Cuando le digo qué bien lo hiciste, cuando le digo sos bien pilas, eres el mejor del equipo, yo le estoy reconociendo sus logros, ¿verdad? Pero no puedo yo reconocer solo lo que él hace bien, porque entonces tengo que condenar lo que él hace mal también, ¿verdad? Entonces vienen las palabras de afecto y esta es cuando yo le digo quién es él para mí, ¿verdad? Cuando yo ya no tomo en cuenta sus logros, sino solamente quién es él. Te amo porque eres mi hijo. Te amo porque Dios me dio un regalo tan grande cuando tú llegaste a mi vida, ¿sí? Entonces, esas son expresiones de afecto, ¿verdad? Cuando yo le doy palabras sin que él las merezca, ¿verdad? Sin haber hecho nada para que yo le diga te amo. Entonces estas pueden ir juntas, ¿verdad? Pueden ir juntas. Cuando hablamos de logros también, podemos nosotros elogiar, pero elogiar no quiere decir que voy a elogiar solo la perfección.
que le voy a dar un elogio solo porque hoy ganaron el partido y él metió un gol. Tal vez no metió el gol, su equipo ganó, pero tengo que elogiar su esfuerzo, ¿verdad? Mira, yo vi cómo corriste todo el partido, ¿verdad? Y le echaste unas ganas enormes, perdieron el partido, pero tú le echaste unas ganas increíbles, mi hijo, te felicito. Poder elogiar el proceso, ¿verdad?, de nuestros hijos. Si en la boleta de calificaciones venían, qué sé yo, 3 rojos en la unidad anterior y esta unidad solo viene 1. Mi hijo, gracias, te estás esforzando, se nota en tu boleta y yo sé que Dios te va a llevar a la excelencia. Y de esa manera poderle dar nosotros una palabra de elogio al esfuerzo que él está realizando. Y a veces esa es mucha de la frustración de nuestros hijos, que nosotros los amamos tanto, porque de verdad los amamos tanto, que queremos ver la perfección en ellos, porque pensamos que siendo ellos perfectos en lo que hacen, van a ser exitosos, van a ser aceptados en la sociedad. Pero necesitamos nosotros entender que estamos nosotros en el inicio de su vida y que necesitamos trabajar en el proceso, ¿verdad? Pequeños logros. Veamos los pequeños logros de nuestros hijos y elogiémoslos, démosles una palabra de ánimo también. Siguiente, por favor. Animar o infundir aliento. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque en la vida, como todos nosotros, encontramos muchos tropiezos y frustraciones. Y necesitamos nosotros darle una palabra a nuestro hijo para que él siga adelante y no se rinda. Eso es bien importante, porque cuando ellos crezcan, ¿verdad?, van a poder desarrollar la resiliencia, por ejemplo, ¿verdad? Van a poder ser resilientes en cualquier situación difícil de su vida, pérdida de un trabajo, enfermedad, qué sé yo. Si nosotros desde pequeños les enseñamos también a no rendirse, ¿verdad? Entonces, una palabra de ánimo cada día, ¿verdad? En la mañana, papás, Señor te bendiga hoy, mi amor, que el Señor todo te salga bien hoy, que tengas un lindo día. Viene el colegio frustrado porque no fue como pensábamos. No te preocupes, mi amor, vienen días mejores. Así es la vida, tenemos días buenos, tenemos días malos, pero tú sigue adelante. Sigue haciendo las cosas como a Dios le agradan y darles esa palabra de ánimo a nuestros hijos. No dejemos a diario llenar ese tanque necesario en palabras. Siguiente. Y esta es otra cuestión muy importante, ¿verdad? Muchas veces nosotros le damos a nuestros hijos la palabra adecuada, pero de la manera errónea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, a veces puede ser que nosotros le decimos, mi hijo, tú eres lo máximo, eres… Y tal vez lo que estamos viendo en resultados y en frutos no nos están demostrando eso. Entonces yo puedo darle palabras de afecto a mi hijo, pero también es necesario que yo, si lo voy a elogiar, lo elogie cuando hay un logro, ¿verdad? Si no hay un logro, le doy palabra de ánimo, pero no puedo elogiarlo por algo que él no ha hecho bien, ¿sí? Eres el mejor hijo del mundo y me vienen notas semanales, ¿verdad? Digamos. Entonces, el niño y el adolescente saben que lo que estoy diciendo no es cierto y saben que lo que estoy haciendo es, de alguna manera, tal vez sin intención, adularlo, ¿verdad? Dándole un mensaje equivocado. Eres el mejor hijo del mundo, aunque no te portes bien, aunque contestes mal, aunque no hagas lo que yo te pido, pero eres el mejor hijo del mundo. Yo creo que el mensaje debe ir más sobre, hijo, eres, mira, tú sabes cuánto te amo, yo quiero el bien para ti, necesitamos trabajar en esto, ¿verdad? Necesitamos mejorar en esto, ¿te parece? Paso a paso, ¿verdad? Porque no es todo a la vez, pero sí necesitamos ser consistentes y congruentes en el mensaje que le damos a nuestros hijos para que no haya una contradicción y él entienda algo equivocado, ¿verdad? Y su concepto del amor empiece a cambiar, ¿sí? ¿Y por qué?
pasa que si yo hago eso con él, yo lo adulo, por ejemplo, él va a empezar a hacer lo mismo con las demás personas, con sus maestros, con sus compañeros, cuando él llegue a la etapa de adolescencia o adultez con una pareja, y viene ese juego de manipulación, ¿verdad? Entonces, que no es saludable para nuestros hijos tampoco, y tenemos que trabajar en eso. Siguiente. Proverbios 15, 1 y 2 dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento. Mire, la palabra suave aparta el furor y la palabra hiriente hace subir la ira. A veces pasa eso también con los mensajes que le damos a nuestros hijos. Le estamos dando el mensaje correcto, pero la forma es muy hiriente. Y las palabras golpean y causan un daño emocional profundo en la vida de nuestros hijos. Si yo no tengo algo bueno que decirle en este momento, necesito sabiduría de Dios para no condenarlo y para no herirlo con mis palabras. ¿Qué frases son las que a veces les decimos a ellos? Es que siempre es lo mismo contigo. Te lo he dicho 1,000,000 de veces. ¿Cómo se siente mi hijo si yo le digo, te he dicho 1,000,000 de veces que hagas esa cama? ¿Verdad? No lleva ni 1,000,000 de días sobre la tierra, ¿verdad? Ni la cama tiene tanto tiempo, pero esas palabras usamos y entonces esas palabras empiezan a apachar. Su tanque del amor se empieza a vaciar y entonces él empieza a quedarse vacío en ese sentido y en ese lenguaje del amor, y lo que vamos a provocar es un hijo rebelde y apartado de nosotros, ¿verdad? Alguien que cuando sea adulto se va a querer ir lejos y no estar cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces creo yo que necesitamos con sabiduría también poder corregir con nuestras palabras sin causar ese daño, ¿verdad? Y yo creo que eso es es una de las cosas más importantes que necesitamos nosotros corregir con nuestros hijos. Y de eso les quería hablar. Siguiente, por favor. Bueno, con los adolescentes, se me estaban yendo los adolescentes. Con los adolescentes, ellos ya son más grandes, ellos se dan más cuenta de las situaciones, ya no son niños, y de alguna manera nuestras palabras tampoco pueden ser las mismas de cuando ellos eran niños. Nosotros tenemos que ir también creciendo en cuanto a las palabras que le vamos a decir al adolescente, ¿verdad? Porque ya no le podemos decir, mi bebé, ustedes, mire mi cututú, y me decía mi abuelita, ¿verdad? Así me decía mi abuelita, mi cututú. Yo me acuerdo de mi abuelita que se me fue cuando yo era adolescente, pero a las abuelitas se nos perdona todo hoy, porque somos abuelitas, ¿verdad? Así me dicen mis hijos, sí, yo hubiera querido que tú me dijeras esas palabras. Imagínense, mis errores todavía me persiguen, pero cuando somos padres necesitamos ir creciendo con nuestros hijos en el lenguaje que vamos también a nosotros usar cuando queremos hablar con ellos y comunicarnos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros hemos venido con errores? Como yo, que tuve mis errores con mis hijos adolescentes. Les voy a contar una anécdota y le pido perdón aquí a mi esposo, que aquí está él hoy, pero yo recuerdo que cuando él los regañaba, mi esposo tiene una voz muy fuerte, muy profunda, y yo me golpeaba el corazón cuando él los regañaba y les decía algo, aunque les estuviera diciendo algo cierto, a mí me golpeaba. Y luego yo iba con él y le decía, no les hables así, que no sé qué, ¿verdad? Es que mira, que le hablaste muy fuerte. Pero cuando yo los regañaba, yo ni cuenta me daba lo que les decía. Yo no me daba cuenta. Cuando mis hijos ya fueron creciendo, ellos de manera muy respetuosa empezaron a decirme, ¿verdad? Mamá, es que tú nos decías esto, es que tú eras dura, es que yo, no me acordaba de nada, ¿verdad? Porque cuando otro lo dice, es más fácil identificar que no lo está haciendo bien. Pero cuando nosotros estamos con las emociones a tope, enojados, molestos, y le decimos algo a nuestros hijos, no nos damos cuenta.
pero creo yo que tenemos de parte del Señor la capacidad del dominio propio que Él nos dio para nosotros poder ir modificando. Pero ¿qué pasa cuando yo reconozco que me equivoqué? Yo creo que lo más genuino, sobre todo con los adolescentes, es ir y reconocerlo con ellos, tener una plática y decirle, hijo, sí, se me pasó la mano, ¿verdad? Perdóname por eso, porque al final yo lo que quería era corregirte esto y pues paré diciéndote esto, ¿verdad? Y te pido perdón por eso, mi hijo, voy a procurar en el futuro ser más asertivo, hacerlo de la mejor manera posible, porque al final yo lo que quiero es tu bienestar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es válido que nosotros podamos acercarnos a nuestros hijos y podamos bendecirlos, porque al final ese es el fin, ¿verdad? Poderlos bendecir. Necesitamos apagar el fuego, necesitamos dejar de tirar bomba negativa con nuestros adolescentes, ¿verdad? Y palabras que los condenen, ¿sí? Eres un haragán, eres un irresponsable, que son las frases más comunes que yo puedo decirles que se le dicen a un adolescente, ¿verdad? Eres un inconsciente, no me consideras, no les estoy diciendo, yo no he visto mayor cosa, les estoy hablando por experiencia propia, ¿verdad? Son palabras que condenan, ¿verdad? Si yo quiero lograr algo en mi adolescente, yo tengo que decirle las palabras que provoquen que eso suceda, ¿verdad? Mijo, tú eres tan inteligente, mira, me asombra a veces algunas cosas que tú haces que digo, wow, yo no hubiera podido. Pero no sé qué está pasando con matemáticas. ¿Será que tienes una dificultad en esta clase? ¿Necesitas apoyo? ¿Qué pasa? Analicémoslo, ¿verdad? Pero no lo condenemos, ¿verdad? Porque le puedo decir también, y esa es otra palabra, es que sos un tonto. Por eso es que saliste mal, porque sos un tonto, ¿ya? Y realmente estamos dañando y vaciando el tanque del amor de nuestros hijos, ¿verdad? Aquellas personas a quienes más queremos nosotros bendecir, muchas veces paramos haciendo daño, ¿verdad? Así que procuremos hacer esos cambios en nuestra vida, ¿verdad? A veces la dinámica familiar ha sido tan fuerte que necesitamos reunirnos como familia también, ¿verdad? Y hacer cambios, provocar cambios, que nuestros hijos vean en nosotros la intención que nosotros tenemos genuina en hacer cambios, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y como les había dicho antes, esto no quiere decir que no vamos a disciplinar y a poner límites en la vida de nuestros hijos. Ellos necesitan límites, no podemos dejarlos desbocados, porque son como caballos desbocados literal, como el mar, ¿verdad? Como ese tsunami que han estado anunciando. Si nosotros no ponemos límites, y Dios puso límites hasta en el mar, si nosotros no ponemos límites en su vida, ellos pueden ir al precipicio, ¿verdad? Ellos pueden peligrar su propia vida, peligrar sus relaciones futuras, ¿verdad? Así que sí necesitamos nosotros también colocar límites, pero poderlo hacer de la manera que Dios nos ha dado como ejemplo primero. Yo a veces me pongo, y lo hablaba con una de mis hijas hace unos días, si Dios me tratara a mí como yo he tratado a mis enemigos, imagínense, digo, no, mija, si Dios me tratara a mí como yo merezco, ¿verdad? O sea, no, o sea, el Señor es lleno de gracia, lleno de perdón y de misericordia, nos da oportunidad tras oportunidad, dejó 99 para ir por mí, y ese amor que Él nos da es el modelo que nosotros necesitamos realmente para poder criar a nuestros hijos con un tanque de amor lleno, ¿verdad? Con habilidades también para expresar su amor ellos, porque en este momento estamos nosotros aprendiendo cómo reciben ellos el amor en estas dos fases de su vida.
pero ellos van a ir aprendiendo de nuestro modelo a darlo, ¿verdad? Si yo doy condenación, tarde o temprano eso va a regresar a mí. Esas palabras van a volver a mí, ¿sí? Pero si yo le doy palabras de afirmación, un día él va a empezar a sacar esas palabras de afirmación. Y siguiente. Bueno, ya hablamos de cómo afirmar a nuestro adolescente, ¿verdad? Siendo sinceros, reconociendo que nos equivocamos, haciendo cambios y procurando no condenar. Siguiente. Palabras de elogio, ya hablamos de ellas, de afecto. Apoyo frente a los demás, eso también es bien importante, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos necesitan que de manera verbal nosotros podamos respaldarlos, ¿verdad? Ante los demás, ¿sí? Ante acusaciones, ante ataques, ante incluso violencia, a veces necesitamos nosotros hablar por nuestros hijos y decir quiénes son nuestros hijos, ¿verdad? Y poderlo hacer de una manera, como lo hablábamos antes, genuina, verdadera, diciendo lo que él tiene como habilidades y como dones de parte de Dios y poder nosotros también hablar por ellos. Siguiente. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, solo quería darles yo un breve testimonio de algo que yo escuché hace poco en la preprimaria. Mi oficina está frente a preparatoria. Y oí a 2 chiquitos de 6 años hablando que se había enfermado uno de ellos, ¿verdad? Sí, fíjate que yo estuve enfermo, pero mis papás oraron por mí y el Señor me sanó. Y a mí me encantó escucharlo de un niño de 6 años, porque normalmente eso viene de un niño más grande. Pero me puse a pensar yo en qué había él escuchado de parte de sus papás decir en cuanto a su enfermedad, que él pudo después replicar que sus papás habían orado por él y que el Señor lo había sanado. O sea, nosotros somos generadores en la vida de nuestros hijos también de fe. Y yo creo que mucho de lo que hablamos en cuanto al amor va a repercutir también en la fe de nuestros hijos, en cómo ven ellos a Dios, porque lo están conociendo a través de nosotros, ¿verdad? Si nosotros proyectamos a un Dios verdadero, vivo, un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso, lleno de gracia, y un Dios que a veces corrige también, ellos van a empezar a conocer a ese Dios y luego ellos van a empezar a replicar lo que han aprendido a través de nosotros de Dios. Entonces yo pude ver eso en este niño. El otro niño lo estaba escuchando y estaba escuchando que Dios sana de parte de otro niño de 6 años, ¿verdad? Y ese es el fruto que nosotros vamos a empezar a ver en nuestros hijos. Así que yo sé que hay muchas cosas que de repente usted ya había oído antes y que no le traje nada nuevo, pero creo yo que lo más importante es cómo Dios a nosotros como Padre cada día nos quiere perfeccionar en nuestra labor, porque Él es un Padre perfecto y Él sabe y nos dio la habilidad, porque nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio la habilidad para nosotros poder ser los mejores padres y llenar el tanque de amor de nuestros hijos que tanta necesidad tienen. Así que yo les voy a pedir favor que nos pongamos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarea, ¿verdad? Porque solos no podemos. Quizá el pasado nos dejó muchas cicatrices en nuestro tanque de amor. Algunos de nosotros crecimos con el tanque a la mitad o lo tuvimos en reserva mucho tiempo, pero creo yo que Dios hoy está dispuesto a llenar nuestro tanque para que nosotros podamos llenar el tanque de amor de nuestros hijos.